Entonces, pasemos a la pirámide. En una pirámide se va a sentir mucho más el degradado, puesto que lo que tenemos son literalmente triángulos. Que se van a ir alejando de la luz. Entonces tendremos que describir cada uno de estos planos en dirección hacia el centro, teniendo en cuenta que todas las líneas se van a ir dirigiendo hacia esa punta. Entonces de nuevo empiezo desde la parte más oscura, que es la parte más alejada de la luz, y hago unas pequeñas líneas con la presión mínima para poder ir generando una sombra. Esto me ayuda a que, de nuevo, si yo voy extendiendo un poco cada vez más la sombra, puedo generar más tonos. La idea de este tipo de tramas en las que vamos haciendo todo con mucho cuidado es no necesitar primero cambiar mucho de lápices, porque lo podemos lograr suavemente con el mismo lápiz, y tampoco tener que usar el borrador. Entonces para este plano hacemos el mismo proceso y son pequeñas líneas que van a ir desde el borde hacia arriba, siempre teniendo en cuenta la dirección en la que vamos a trabajar, digamos, en la que estamos trabajando cada plano. Entonces esta línea tiene que ir girando de a pocos, siempre apuntando, siempre llegando a la punta de la pirámide. Entonces esa es la primera dirección. Al igual que en el cubo estábamos trabajando con la dirección de los planos, nosotros podemos trabajar hacia arriba o la podemos trabajar también pensando en el borde. Y todas estas líneas vendrían desde este borde a ser completamente paralelas. Aquí lo que se genera es como una especie de malla que yo puedo ir rellenando desde abajo, haciendo cada vez más líneas, uniendo, llenando los vacíos con grafito. Entonces, de nuevo, lo importante de esto es siempre estar en control de la presión que nosotros hacemos con el lápiz. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos haciendo demasiada presión, esta presión puede variar y nos van a quedar algunas marcas. Entonces lo ideal es siempre ir muy despacio para que esas marcas no sucedan, porque de lo contrario tendremos que hacer esto, que es como empezar a rellenar y a tratar de llegar a un valor que está más arriba y que probablemente no nos funcione para determinar el tono que necesitábamos. Entonces es preferible tener mucho cuidado de hacerlo despacio que tener que empezar a corregir. Cada vez más suave, cada vez más suave, cada vez menos grafito. Y volvemos a las líneas en el otro sentido para ir emparejando. Aquí lo que podemos empezar a hacer también es hacer líneas en muchos sentidos para ir llenando los pequeños espacios que nos quedan de papel, pero siempre teniendo en cuenta que estamos trabajando desde un lugar oscuro hacia un lugar que tiene luz. Entonces tenemos que ir aplicando cada vez menos pigmento. Entonces, vamos a dibujar un prisma, pero esta vez vamos a empezar a jugar con la rotación.
Entonces vamos a dibujar la cara circular en este lado como una elipse y las puntas hacia acá. Entonces, si seguimos trabajando con la luz, viniendo desde arriba, lo que vamos a tener en cuenta es que esa luz va a golpear lateralmente este lado. Entonces sería un plano que simplemente tiene un tono muy parejo y donde vamos a empezar a encontrar luz es literalmente en toda esta zona del prisma. Entonces lo que hacemos es mezclar un poquito lo que sabemos acerca de cómo generar la superficie que es circular y vamos a trabajar con círculos para describir esa misma superficie. Entonces unas líneas van a ser siempre circulares, siempre van a ser curvas en este sentido, en el mismo sentido de la elipse, hasta la punta. Las otras líneas van a ser como las líneas de la pirámide, que van desde la punta hacia el lado, hacia el borde, y luego van a ir desvaneciéndose. Esa es la estructura general. Entonces lo que hacemos es, de nuevo, en la parte más alejada de la luz, vamos a ir añadiendo pigmento. Suavemente y vamos soltando a medida que se va a ir acercando a la zona más iluminada. Estos ejercicios simples nos ayudan muchísimo a coger confianza con el lápiz, a entender el material, a entender qué tanta presión tenemos que hacer, sobre todo para más adelante poder definir luces, sombras, qué partes son claras, qué partes son oscuras. Entonces en un principio pueden parecer elementos u objetos muy simples, pero la verdad tienen toda la información que vamos a necesitar más adelante. Ahora repasamos este borde para ir generando más oscuridad. Y ahora vamos a repasar toda esta superficie para que se vea más plana. Entonces lo que vamos a hacer es pasar con líneas en diferentes direcciones. Ejerciendo la misma presión, lo que logramos es que se llene de manera uniforme de pigmento, en este caso de grafito. Un cilindro es muy parecido, tenemos que pensar en dos elipses que se van a conectar a través de los bordes y de nuevo trabajando con la luz desde arriba. Lo que tenemos que pensar es si el cilindro tiene esta curva, entonces vamos a trabajar con esta dirección de superficie todo el tiempo. De nuevo, pensando que vamos a tener una zona más iluminada que otra. Entonces, esa primera dirección va a ser curva y nos va a ayudar a mostrar la superficie. Y luego vamos a tener las líneas que van a venir en este sentido, que hacen parte de la otra dirección de la superficie. Nos ayudan también como a poner ese borde en lugar.
Entonces el paso acá es como una mezcla entre planos y esferas. Vamos a tener un lugar donde va a golpear la luz mucho más. Y nosotros tenemos dos posibilidades, un cilindro que está completamente hueco. Si el cilindro está tapado, pasaría lo mismo que nos está pasando aquí en el prisma, y es que este borde, al estar alejado de la luz, sería un plano de tono. Pero si es un cilindro hueco, lo que nosotros tendríamos sería una parte que está ocultándose de la luz, pero que viene en el sentido contrario. Entonces ahí también estamos mostrando la superficie del cilindro a través de tono. Y va a ser más oscura probablemente, simplemente porque queda en este lado, pero las líneas que hagamos vamos a tener que pensarlas en este sentido. Donde aquí en este lado va a golpear un poquito más la luz. Y esta zona la podemos trabajar de la misma manera que trabajamos este borde, y son líneas en el sentido recto de nuestro cilindro. Seguimos agregando pigmento. Recordar que es un ejercicio de paciencia, hay que repasar muchas veces, volver a entrecerrar los ojos y ver si los tonos están quedando. O si alguno de ustedes tiene el don de la miopía, simplemente dibujar sin gafas. Listo. Lo último que vamos a hacer es un cilindro. Entonces para eso simplemente tomamos una forma a la que podemos añadirle bordes, es decir, le vamos a añadir un lado. Digamos que aquí se va a conectar por detrás. Pero entonces lo que nos va a permitir esta cinta es pensar, si la luz está golpeando desde arriba, yo voy a tener lugares donde voy a tener sombra. Lo mismo va a pasar acá, un lugar donde va a golpear la luz y un lugar donde vamos a tener sombra. Y de nuevo lo que hacemos es pensar en el sentido de la superficie. Primero planteamos ese sentido de la superficie. Aquí podemos hacer que gire y tenemos toda esta zona sombreada. Y tenemos que seguir el ritmo de la superficie hasta la zona donde vamos a encontrar la iluminada. Aquí, por ejemplo, esta zona va completamente iluminada, la podemos dejar así y pasar esta completamente por encima, donde sabemos que la parte más alejada, que va a ser toda esta, va a ser la parte más oscura de nuestra cinta en este caso. Este tipo de texturas de cinta nos van a ayudar más adelante a entender cómo vamos a sombrear músculos, porque los músculos van a ser fibras que van a ir en direcciones y que muchas veces van a tener que doblarse o contornearse para apoyarse en los huesos del cráneo. Bueno, esa era la cinta. Igual nosotros podemos añadir en algunos lugares de esa cinta zonas donde pongamos tonos para añadir volumen.
caso, ese cambio de planos, si lo hacemos muy suave, puede volverse arrugas o pueden volverse simplemente como marcas que nos van a servir finalmente para practicar, sobre todo el dominio del lápiz, de nuevo, el dominio del material y que esté haciendo lo que nosotros le pidamos. Cuando queramos que una zona sea más oscura, podamos añadirle tono, gracias a que no nos excedimos poniendo grafito. Con estos elementos básicos podemos ir practicando la iluminación de diferentes objetos. En la siguiente lección vamos a ver superficies y texturas.